Entonces, el primer concepto que tenemos que saber, para los que ya, no sé si hay alguien aquí que ya ha pasado con, o que haya hecho el curso de neuroanatomía con nosotros, ya conoce bien que clasificamos de cierta manera los territorios de irrigación clásicamente en un sistema carotidio, que es la circulación anterior, y un sistema vértebro-basilar, que es la circulación posterior. ¿Ya? El sistema carotidio es dependiente de ambas arterias carotidas internas que se originan desde la bifurcación de la arteria carótida común a ambos lados, ¿cierto? Y el sistema vértebro-basilar es dependiente de las arterias vertebrales. Entonces, primero nos vamos a enfocar en la circulación que depende de la carótida interna. Y hay que hablar entonces de la carótida interna. Esta arteria, que se origina a nivel cervical, se origina extracarotidio, uno la puede separar en diferentes segmentos. Estos segmentos varían dependiendo de donde uno lo lea, de qué especialidad uno se dedique, o de qué subespecialidad incluso uno se dedique, cómo va a clasificar la carótida interna. A efectos clásicos, la clasificación que más se acostumbra a utilizar está en cuatro segmentos, que luego uno los puede ir subdividiendo en diferentes segmentos. Y uno que consiste en la porción cervical, que es la más proximal, luego viene la porción petrosa que está dentro del hueso, del hueso temporal, ¿cierto? Una porción petrosa del temporal. Luego viene una porción cavernosa que tiene que estar incluida dentro de, o rodeada, mejor dicho, por el seno cavernoso, y luego la porción supraclinoidea, que es intradural, que está ubicada en el espacio subaracnoideo. Esta es la última porción y la más distal. ¿Bien? Y en la cual nos vamos a enfocar, esta última porción, la porción supraclinoidea, en esta clase. Otra clasificación que les presento que es un poquito más compleja es una que se llama clasificación de Boutelier, que también se utiliza bastante, en la cual la dividen en 7 segmentos: el segmento cervical, que es C1; el segmento petroso, que es C2; el segmento petrolingual, el segmento lacerum, mejor que se llama este, que es C3; C4, que sería el segmento cavernoso o intracavernoso; C5, que sería el segmento clinoideo; C6 y C7, que corresponderían a la porción supraclinoidea, que se han subdividido en 2 segmentos, que sería el oftálmico y luego vendría el comunicante, el segmento más terminal. ¿Ya? No es idea mía que se aprendan estos 7 segmentos, más que nada consideren las porciones de la carótida interna como 4 grandes áreas, ¿ya? Porque son diferentes lugares en los cuales está circulando la carótida interna. Entonces, fíjense que está en la región cervical, está dentro del hueso, está alrededor de o rodeado por un seno venoso, y luego está en el espacio subaracnoideo. La arteria carótida interna atraviesa varios compartimentos dentro de la cabeza y el cuello. La carótida interna es la porción más distal, que es la porción supraclinoidea, en la cual nos vamos a enfocar, repito. Tiene relaciones anatómicas con estructuras óseas, estructuras nerviosas, incluso estructuras durales, ¿ya? Si vemos una vista superior de la base craneal, fíjense en esta imagen aquí, hacemos un zoom a nivel del cuerpo del esfenoide. Esto es anterior, esto es posterior, esto es el cuerpo del esfenoide. Aquí están las alas menores, por ahí van las alas mayores. En esta región de acá se ubica el surco para la arteria carótida interna. Entonces, cuando está pasando lateral a la fosa hipofisiaria, a la silla turca, está dentro del seno cavernoso o rodeado por el seno cavernoso. Y a medida que va subiendo, se relaciona y va haciéndose anterior, ¿cierto? Y va subiendo, se relaciona lateralmente con la apófisis clinoides anterior. Entonces, lateral a la porción supraclinoidea, al inicio de la porción supraclinoidea, está la apófisis clinoides anterior, que es hueso. Sin embargo, este hueso, como estamos en base de cráneo, está rodeado por dura madre. Entonces, en esta imagen de acá, lo blanco es dura madre, los más amarillitos son pares craneanos, y los rojos van a ser las arterias, que abajo va a estar la hipófisis con el tallo hipofisiario. Entonces, fíjense que esta es la arteria carótida interna porción supraclinoidea. Estamos medial a la apófisis clinoidea anterior, estamos por arriba, ya salimos del seno cavernoso. Y vean cómo la apófisis clinoidea ahora está cubierta de dura madre, y medial a la carótida interna supraclinoidea tengo este nervio, que va a ser el nervio óptico. Entonces, en la carótida interna se ubica entre la apófisis clinoidea anterior y el nervio óptico a ambos lados, ¿cierto? Uno a la otra. Si ahora vemos un poquito y si ahora vemos esta imagen de acá, que igual esto es anterior, esto es posterior, el nervio óptico, lo ustedes lo están viendo acá, lateral al nervio óptico va a estar la carótida interna y lateral va a estar la apófisis clinoide. Pero la carótida interna, a medida que va subiendo, se hace un poquito posterior, un poquito lateral, va dando sus ramas.
y una de ellas es la arteria cerebral anterior, que se ubica por encima del nervio del quiasma óptico. Y esto es una vista superior, más que nada para que entiendan las relaciones que después vamos a ver. Después, si nosotros nos ubicamos endonasalmente y accedemos a la silla turca desde una vista endonasal transesfenoidal, por ejemplo con endoscopio, como lo pueden ver en la imagen de acá, también uno puede acceder a estas relaciones anatómicas, pero vistas desde abajo y anterior. Entonces uno ingresa por una fosa nasal, en este caso con el endoscopio, se ubica en esta región de aquí, la pared anterior del seno esfenoidal. Si está suficientemente neumatizado, uno puede observar gran cantidad de estructuras que están en relación con la región celar y paracelar, incluso con las regiones clivales que corresponden a parte de la fosa posterior. Entonces, esta imagen de acá es una imagen endoscópica, ¿cierto? De un cadáver en la cual tienen la mitad hacia su izquierda del monitor con hueso y la mitad derecha sin hueso. Estamos dentro del seno acá, del seno esfenoidal. Estamos mirando hacia su pared superior y la pared posterior. Entonces, vemos que hay una estructura ovalada, redondita, que corresponde a la hipófisis, y arriba de ella vamos a encontrar esta región de acá que va a corresponder al quiasma óptico, y por lo tanto lateral a esta van a estar saliendo los nervios ópticos, van a estar entrando mejor, o saliendo, sí, saliendo los nervios ópticos de ambos lados. Y más lateral aún, si aquí yo tengo nervio óptico lateral, voy a tener la apófisis clinoide, que apenas se puede ver en esta imagen. Pero entre el nervio óptico y la apófisis clinoide anterior, sí o sí va a estar pasando la arteria carótida interna. Y como lo estamos viendo desde abajo, además alcanzamos a ver todo el recorrido intracavernoso que tiene la carótida interna. Incluso en esta disección se llegó a su porción petrosa. ¿Ok? Incluso ahí atrás vemos cómo estamos en la región del clivus, acá abajito, podemos ver a la arteria basilar, pero esa es la siguiente clase. Solamente para que sepan que la carótida interna se puede acceder por arriba o por abajo. El polígono de Willis es una estructura fundamental que correlaciona la circulación anterior con la circulación posterior mediante la comunicación de la arteria carótida interna con la arteria cerebral posterior mediante la arteria comunicante posterior, que ya vamos a hablar un poquito más, ¿ya? Acuérdense que los componentes del polígono de Willis van a ser el polígono de Willis o el círculo arterial cerebral, la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral anterior de ambos lados, el término de la carótida interna, luego viene la comunicante posterior, después viene el segmento más proximal, el segmento precomunicante de la arteria cerebral posterior, y luego me doy la vuelta hacia el lado contralateral. Así completo el polígono de Willis, que repito, comunica la circulación anterior con la circulación posterior. Es una región altamente variable entre personas, e incluso de un lado a otro también es bien variable. La imagen que estamos viendo, perdón por haber hecho, esta imagen que está acá es una vista inferior del polígono de Willis, ¿ya? Entonces tenemos que el polígono de Willis, como está en el esquema, está centrado en relación con el quiasma óptico y también con el tallo hipofisiario, que aquí no se ve. Pero el centro va a estar el quiasma óptico, el tallo hipofisiario y los cuerpos mamulares un poquito más posterior. Ahora, si uno ve esta imagen, pero vista superior, vamos a encontrar de nuevo, aquí va a estar el quiasma óptico, por aquí va a estar el tallo, por aquí van a estar los cuerpos mapilares, pero aquí se retiraron la disección y solamente dejamos en la base de cráneo las estructuras arteriales que van a formar en este caso el polígono de Willis. Entonces identifiquemos las estructuras que lo forman. Voy a cambiar el color del puntero. Vamos. Bien. Entonces, esta región, partamos ubicando entonces la carótida interna. Esta es la carótida interna, ¿cómo yo lo sé? Porque estoy entre el nervio óptico y la apófisis clinoide anterior. Tiene que ser la carótida interna. Vean cómo se hace, que se hace más distal, se va haciendo un poquito más lateral y posterior, hasta este punto, que es donde termina la carótida interna, ¿ya? Y terminan sus ramas terminales, que es la cerebral anterior, que se va hacia medial, y la cerebral media, que se va hacia lateral, ¿ya? Antes de dar la arteria cerebral anterior, da dos ramas, bueno, da tres, después las vamos a ver, pero una de ellas corresponde a la mismísima arteria comunicante posterior a ambos lados. Y la comunicante posterior es una colateral de la carótida interna supraclinoide. Entonces, luego la comunicante posterior se junta con esta arteria, que es la cerebral posterior, que se origina de la arteria
basilar. Esta es la región del top de la basilar donde se origina finalmente sus ramas terminales, que son las cerebrales posteriores. Pasamos al otro lado, volvemos por la comunicante posterior, esta es rama colateral, ¿cierto? Entonces, repito, la arteria comunicante posterior es rama colateral de la carótida interna supraclinoidea, y aquí está el término de la carótida interna, y da sus ramas cerebral anterior, cerebral media. La cerebral media no es parte del polígono de Willis, sino que la cerebral anterior sí lo es, y esta uno sigue avanzando, y se junta con la otra cerebral anterior, y forman, y hay una anastomosis entre ellas, una pequeña arteria que puede ser doble, puede tener una cavidad, etcétera, que corresponde a la arteria comunicante anterior. Y así se completa el polígono de Willis. ¿Bien? Ahora, un poco más de detalle con respecto a las diferentes subdivisiones o segmentos que posee la porción supraclinoidea y la carótida interna que hemos estado hablando. Esta es una vista general de los 4 segmentos que mencionamos al principio. Si vemos el segmento C4, que es el segmento supraclinoideo, este se puede subdividir en 3 segmentos. ¿Ya? Un segmento que es el segmento oftálmico, que contiene la emergencia de la arteria oftálmica, que es rama colateral del segmento supraclinoideo y la carótida interna. Un segmento comunicante que está acá entre medio, y luego un segmento coroideo. El segmento oftálmico da origen a la arteria oftálmica, que es una rama importante, también da origen a las arterias epifisiarias superiores y algunas ramas perforantes que se van hacia estructuras que están cercanas a esta arteria. Le sigue después el segmento comunicante, que contiene obviamente la arteria comunicante posterior, y otras ramas perforantes que van hacia estructuras adyacentes del parénquima. Y finalmente el segmento coroideo, que es el segmento más distal, da origen a la arteria coroidea anterior y a ramas perforantes que, repito, van hacia regiones adyacentes. De tal manera que el orden en el cual van emergiendo estas 3 ramas de importancia es primero la arteria oftálmica, luego la arteria comunicante posterior y finalmente la arteria coroidea anterior. Entonces, la arteria coroidea anterior es distal a la arteria comunicante posterior. ¿Okay? Eso es relevante que ustedes lo conozcan. Y finalmente, la arteria carótida interna, como ya les comenté, se da origen a sus ramas terminales, que corresponde a la arteria comunicante cerebral anterior, que es de menor calibre que la arteria cerebral media. ¿Ya? Esas dos son sus ramas terminales, cerebral anterior y cerebral media. La arteria comunicante posterior, entonces, vamos a ir revisando comunicante posterior, la coroidea, cerebral anterior, cerebral media, ¿ya? Lo que nos queda de clase. La arteria comunicante posterior es una rama terminal, ¿cierto? El segmento supraclinoideo de la carótida interna es proximal a la emergencia de la arteria coroidea anterior y es distal a la emergencia de la arteria oftálmica. Esta comunica, como ya les comenté, carótida interna supraclinoidea con la arteria cerebral posterior, ya que es dependiente del territorio vértebro-basilar, pero hace esta anastomosis que forma el polígono de Willis, ¿cierto? En su recorrido tiene relación con el tracto óptico, un poquito lateral, que es más óptico, y además tiene relación anatómica con el tercer par. ¿Ya? Hay casos en los cuales uno puede observar, ya sea en neuroimagen, en geografía o en las disecciones cadavéricas, incluso también en cirugía, en las cuales hay una variante anatómica en la cual la arteria comunicante posterior pasa a ser de mayor relevancia, de calibre y flujo hacia el segmento distal o postcomunicante, la arteria cerebral posterior, como pueden ver en esta imagen. Lo que pasa es que la arteria cerebral posterior, su origen, como se origina embriológicamente, primero es dependiente de la circulación anterior. Repito, en el origen embriológico de la arteria cerebral posterior, primero es dependiente de la circulación anterior, es decir, se origina de la arteria carótida interna, embriológicamente. Cuando ya se empieza a desarrollar el embrión y el feto, empiezan a ocurrir involución de este segmento y se pasa a llamar arteria comunicante posterior, y se origina una anastomosis y que da origen finalmente al primer segmento de la arteria cerebral posterior, que es el segmento P1 o precomunicante. Y de ahí es donde se origina en el individuo ya desarrollado, finalmente la arteria cerebral posterior. Hay veces en las cuales esta involución de la arteria cerebral posterior y la posterior comunicación, anastomosis entre la arteria basilar y el segmento distal de la cerebral posterior no ocurre de manera completa o incompleta, y da origen a que la arteria comunicante posterior, que es dependiente de la circulación anterior, sea la que le dé el aporte principal o que sea directa continuación
con el segmento vegetal de la cerebral posterior. Y de ahí que esas configuraciones se llamen arteria cerebral posterior de configuración fetal o arteria cerebral posterior fetal, simplemente, ¿ya? En la cual el segmento P1, el segmento precomunicante, es hipoplásico, incluso puede estar ausente. Eso tiene implicancias clínicas, obviamente, ¿cierto? Esta variante anatómica es bien frecuente, puede estar presente de manera completa o incompleta en un día en un 20% de los polígonos de Willis, ¿ya? Así que incluso en nuestro laboratorio de anatomía hay muchas preparaciones en las cuales en el polígono hay al menos un lado con una célula posterior fetal, ¿ya? Es bien frecuente. La arteria comunicante posterior, estas imágenes son vistas superiores, ¿cierto? En esta disección anatómica estamos viendo la vista inferior. Aquí está la carótida interna porque estamos lateral al quiasma y al nervio óptico, ¿cierto? Y esta es la arteria basilar porque estamos en la región más superficial de la fisura de la fosa interpeduncular. Entonces, fíjense que esta va a ser la cerebral posterior y vean esta rama que está anastomosando anterior con circulación posterior. Esta es la comunicante posterior. Y en ese recorrido, por debajo del tracto óptico en relación con el piso del tercer ventrículo, del hipotálamo, es que va dando ramas. Estas ramas se llaman arterias tálamo perforantes anteriores. ¿Ya? Todas estas ramas que están saliendo de la arteria comunicante posterior se han denominado arterias tálamo perforantes anteriores, ¿ya? Y una de ellas generalmente es que es bien constante y es un poquito más grande que el resto, se llama arteria premamilar y que se va a meter generalmente en relación con los cuerpos mamilares, ¿ya? Tanto entonces las arterias tálamo perforantes anteriores y la arteria premamilar son ramas de la comunicante anterior, de la comunicante posterior, ¿ya? Y se van a dirigir a irrigar estructuras principalmente del hipotálamo en relación con el tercer ventrículo y el piso de esta región de los bancarios basales, ¿ya? Ahora, les presento un paper, un artículo de revisión en los cuales eh, se muestran varios esquemas y cortes, tanto coronales como transversales, en los cuales se muestra los territorios de irrigación de las diferentes arterias como en grandes grupos. Y es bastante bonito porque ocupa colores bien identificatorios de cada uno de ellos, para poder saber más o menos cuál es el territorio de irrigación de estas arterias. Así que si tienen algún tiempo, si les interesa más revisar este tema de los segmentos de irrigación de las arterias, vean este trabajo. Yo lo voy a utilizar para mostrarle algunas cosas, ¿ya? ¿Cuál es el territorio de irrigación de la arteria comunicante posterior? Esto en relación con sus ramas tálamo perforante anteriores, ¿cierto? El territorio que está en café. Lo que está en café corresponde al territorio de irrigación de estas arterias tálamo perforantes anteriores que incluyen a la arteria premamilar. Es decir, irrigan estructuras que están pegadas al hipotálamo por anterior, que correspondería, perdón, pegadas al tercer ventrículo por anterior, que correspondería al hipotálamo, y además a gran parte del núcleo anterior del tálamo. Eso es más o menos el territorio de irrigación de esta estructura. Bien, vamos a pasar ahora a hablar sobre la arteria coroidea anterior, ¿sí? La arteria coroidea anterior le sigue a la arteria comunicante posterior, ¿cierto? Es más distal, es una rama colateral de la porción supraclinoidea de la carótida interna, y en este esquema que hice hace algunos años atrás, muestra un poco el recorrido que tiene. La arteria coroidea anterior se va primero hacia medial, pasa por debajo del tracto óptico y luego se da una vueltita y se dirige hacia la posterior y lateral para ingresar en el punto coroideo inferior al parénquima, ¿ya? Entonces tiene dos segmentos la arteria coroidea anterior. Uno que lo hace dentro del espacio subaracnoideo, dentro de las cisternas, de diversas cisternas, las cisternas de la base del cráneo, que sería el segmento cisternal, que partiría acá desde su origen hasta el punto coroideo inferior. Cuando ingresa al punto coroideo inferior, ingresa al parénquima, pero lo hace ingresando hacia la fisura coroidea del asta inferior del ventrículo lateral. Y de ahí su nombre, porque va a irrigar principalmente al plexo coroideo del asta inferior del ventrículo lateral y luego va a formar la red del plexo coroideo que se va continuando hacia posterior y luego hacia superior. Y ese es el segmento intraventricular. ¿Okay?
Más o menos es el recorrido. Su relación mantiene con el tracto óptico, por supuesto, y mantiene relación a medida que se hace posterior con la arteria cerebral posterior y con la vena basal de Rosenthal, cuando está en esta cisterna crural, hasta que ingresa el parénquima. Esta imagen de Roton, vemos y ubicamos una vista inferior, ¿cierto?, en relación con el mesencéfalo, las arterias que están aquí muy bien disecadas. Aquí yo puedo ver tallo hipoficiario, cuerpo amilar, arteria basilar, nervio oculomotor, ¿cierto?, tercer par, nervio troclear o cuarto par. Aquí va el tracto óptico del otro lado, tracto óptico de un lado y del otro lado. ¿Ya? Esta es la fosa interpeduncular. Fíjense entonces que aquí está la carótida interna que está un poquito afuera de la imagen, pero vean cómo está dando esta colateral, la última colateral que correspondería a la arteria coroidea anterior, que se dirige un poquito hacia Miguel, pero luego se hace lateral y después desaparece más o menos en este punto, que es el punto coroideo inferior, que está un poquito por detrás del uncus, ¿ya? Por ahí desaparece. Aquí lo mismo se ve en esa imagen de acá. ¿Cuál es el territorio de irrigación de la coroidea anterior? Esto es una pregunta que suelo hacer cuando en las pruebas de esto en pregrado. Es la estructura que irriga principalmente la coroidea anterior, es el brazo posterior de la cápsula interna. Y básicamente lo que está pasando por el brazo posterior de la cápsula interna es el homúnculo motor y sensitivo que va descendiendo, excepto en la región facial, que pasa por la rodilla. Entonces vean esta neuroimagen, vemos como hay una región que brilla en esta resonancia magnética, y es una región de un infarto secundario a la oclusión de la coroidea anterior de ese lado. Es esa región. Y es correspondiente con, entre el tálamo y el núcleo lenticular, está el brazo posterior de la cápsula interna, por ejemplo. ¿Ya? Y esa es la región en amarillo que está irrigando la coroidea anterior. Así que no olvidar la coroidea anterior, que tiene un territorio de irrigación bastante particular y funcional muy importante. Bien, la arteria carótida interna, en la porción supraclinoidea, que hemos hablado sobre sus ramas colaterales principales, no hablamos de la arteria oftálmica porque se escapa un poco de la presentación. Cuando uno en pabellón puede acceder a esta región, a la porción supraclinoidea de la carótida interna mediante un acceso, por ejemplo, de este tipo, frontotemporal, terional, como quieren llamarle, pero uno ingresa a la región más proximal de la fisura de Silvio y se mete al valle de Silvio en la profundidad de él, en la base del cráneo, en relación con el quiasma óptico, nervio óptico y la apófisis clinoidea anterior, vamos a encontrar la carótida interna supraclinoidea. Ya fíjense la orientación que tiene, que es distinto a la orientación anatómica clásica, porque este es un paciente que está en el pabellón y está en una posición, puede estar mirando hacia arriba, un poquito oblicuo, pero el acceso va a ser, o sea, la vista va a ser diferente a lo que hemos estado mostrando. Entonces, bueno que ustedes vean también cómo esto es en posición quirúrgica, por así decirlo, una vista quirúrgica. En esta imagen, que es intraoperatoria, aquí estaría la apófisis clinoide, nervio, quiasma óptico, y entre ellos va a estar pasando la carótida interna supraclinoidea. Fíjense que aquí está terminando la carótida interna en la arteria cerebral anterior y cerebral medio, tal como lo muestra el esquema de acá. Y vean aquí que hay un aneurisma que tiene coils dentro y que se pueden ver claramente en esta imagen. Bien. ¿Dudas hasta ahora? ¿O dejamos las dudas hasta al final, Francisco, como lo quería hacer? Hasta el momento no hay dudas, doctor, así que Ya, prosiga, ¿no? súper. Así Ok. es. Entonces, vamos a pasar ahora a un concepto de territorios de irrigación cerebral, que es el concepto de irrigación cerebral profunda y superficial. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay dos, en la circulación de la irrigación del cerebro, hay dos, por así decirlo, grupos de arterias. Después, cuando uno se mete en la parte de la microcirculación, uno lo subdivide en más grupos, pero a grandes rasgos está la circulación cerebral superficial, que está dado por ramas leptomeningias, y la irrigación cerebral profunda, que está dado por ramas perforantes. Las ramas que hemos hablado ahora de la carótida interna, de la coroidea anterior, de la comunicante posterior, son todas ramas perforantes. Ahora vamos a empezar a hablar de la arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, las cuales poseen tanto ramas perforantes como ramas leptomeningias. Y ahí por eso les presento esta clasificación ahora. Las ramas leptomeningias van a irrigar la corteza cerebral
por eso se llaman superficiales, irrigación cerebral superficial, y además estructuras subcorticales, ¿ya? De diferente profundidad, pueden ser tan profundas como se muestra en esta imagen, o un poquito menos profundas como la región más temporal. Y la irrigación cerebral profunda, que son estas ramas perforantes, se encargan de la irrigación de las ramas, repito, valga la redundancia, profundas del cerebro, ya sea como regiones del diencéfalo, ganglios basales, estructuras ventriculares, regiones más profundas de la corteza, ¿ya? Entonces, como por ejemplo, me refiero como al hipocampo y esas cosas. Entonces, esas dos formas de clasificar la irrigación cerebral, ténganlo en mente ahora que vamos a empezar a hablar de arteria cerebral anterior y media, ¿ya? Hay un grupo especial que son las arterias que están irrigando el plexo coroides, que son las arterias coroides, que también las vamos a ver probablemente en esta clase, si no me equivoco, y también en la próxima clase, sí o sí. Comencemos hablando de la arteria cerebral anterior, ¿les parece? Entonces, la arteria cerebral anterior es la rama terminal de la carótida interna, es la rama de menor calibre de la terminal de la carótida interna, y esta desde su origen se dirige hacia medial y empieza a ascender dentro de la fisura interhemisférica, se ubica entre los dos hemisferios, y mantiene estrecha relación con la cara dorsal del cuerpo calloso, ya en toda su extensión. Aquí lo pueden ver mejor en esta imagen. Cómo la arteria cerebral anterior se ubica en la fisura interhemisférica, es que también va a tener relación, además del cuerpo calloso, con la hoz del cerebro, el cerebro. Entonces, hay una región de la hoz del cerebro en la cual no, ya se acabó la hoz del cerebro, y hay una parte del giro cingulado, la región más anterior del giro cingulado, que no está protegida por la hoz del cerebro con respecto a su lado contralateral. Y esta región, una región potencial de hernias subfalcinas o hernias del cíngulo, que pueden comprimir a una o a ambas arterias cerebrales anteriores a medida que estaban pasando por sobre el cuerpo calloso. ¿Ya? Es una relación clínica anatómica bien importante. Los segmentos de la arteria cerebral anterior, depende de donde uno lo lea, en cuántos segmentos los va a dividir, pueden ser 3 segmentos, 4 segmentos o 5 segmentos. ¿Ya? Además, la arteria cerebral anterior tiene una clásica bifurcación, que puede ser más proximal o más distal en esta imagen, pero que separa la arteria cerebral anterior en una arteria que sigue pegada al cuerpo calloso, que es la pericallosa, y luego una que se va un poquito más hacia dorsal, que sería la rama calloso marginal. Yo les voy a mostrar la clasificación más compleja, que es la clasificación en 5 segmentos. Entonces, la arteria cerebral anterior, como dijimos anteriormente en el polígono de Willis, tiene una anastomosis con la cerebral anterior contralateral mediante la comunicante anterior. Es que está dividida primero en un segmento precomunicante y en un segmento postcomunicante. El segmento precomunicante, no hay duda en que todos lo llaman segmento precomunicante propiamente tal, y es el segmento A1, ¿ya? El segmento que le sigue sería el segmento A2, que viene desde la arteria comunicante anterior hasta que se relaciona con el rostrum del cuerpo calloso, que sería el segmento infracalloso. Luego el segmento A3, que es el segmento precalloso, se relaciona con la rodilla del cuerpo calloso, y ya cuando la rodilla del cuerpo calloso pasa a ser tronco del cuerpo calloso, pasamos al segmento 4, que es el segmento supracalloso. Y luego, a medida que se hace posterior, se agrega un quinto segmento, que clásicamente se llama angiográfico, se puede ver cuando uno puede obtener la sutura coronal en la imagen, y la sutura coronal me está partiendo el segmento, la cerebral anterior en un segmento A4 de un segmento A5. Repito, el límite entre A4 y A5 se ha dejado como la proyección del plano de la sutura coronal. Y este esquema, que también lo hice yo el año pasado, creo, también muestra las diferentes ramas que uno puede encontrar y los nombres de ellas en los diferentes segmentos que pueden originarse. Esto es bien variable. La arteria cerebral anterior es bien variable. Puede que incluso no tenga arteria caroso marginal, puede que no tenga arteria pericallosa, y puede que estas arterias también sean inconstantes en su origen y en su ubicación. Pero eso es lo básico. Y como una estructura como general de cómo están organizadas las ramas leptomeningias de la arteria cerebral anterior. Estas son ramas leptomeningias. No es necesario que se aprendan los nombres, solamente para que lo tengan, pero sí tienen que acordarse que las principales arterias que tienen relación con la arteria cerebral anterior, la comunicante anterior, calloso marginal y la arteria pericallosa. ¿Ya?
Esta es una imagen de Roton, una vista medial de cerebro, en la cual vemos que están con látex inyectados las arterias con rojo y las venas en azul. Aquí vemos la carótida interna. ¿Por qué sé que es la carótida interna? Porque aquí está el quiasma óptico. Entonces, ¿qué hay lateral al quiasma óptico? La carótida interna. Y aquí está terminando la carótida interna, porque luego se forma la cerebral anterior, sube, se pega al cuerpo calloso, ¿cierto? Se da la vuelta en relación con la rodilla y luego continúa como los diferentes segmentos y las diferentes pericallosa, calloso marginal de la cerebral anterior, ¿ya? Pero el territorio de irrigación de estas ramas leptomeningicas que ustedes pueden ver acá se ubican en relación con la región frontal mesial y la región parietal mesial. Más o menos ese es el territorio de irrigación que tiene. Puede ser pasadito de la fisura parieto-occipital hacia el lóbulo occipital o puede ser mucho antes de la fisura parieto-occipital. Esa es la variabilidad que tiene el territorio de irrigación. Pero en general, frontal, mesial, parietal, mesial. Cuando hablo de mesial, hablo de medial. ¿Ya? Hablamos de las arterias leptomeningis y su territorio de irrigación, ahora hay que hablar un poco de las ramas perforantes. Las ramas perforantes de la arteria cerebral anterior están en dos grupos. ¿Ya? Aquellas que se llaman arterias lentículo-estriadas mediales, que se ubican principalmente en el segmento A1, y una arteria especial que tiene nombre propio, que es la arteria recurrente de Heufner, o la arteria recurrente. También tiene otros nombres como eh, la arteria estriada medial, también se puede llamar la arteria recurrente de Heufner, pero es un poquito enredada la nomenclatura. La arteria recurrente se origina generalmente en relación con la anastomosis de la comunicante anterior con la arteria cerebral anterior, puede ser en la parte distal de A1, justo en la unión arteria cerebral anterior comunicante anterior, o en el segmento proximal de A2. De ahí se origina esta arteria recurrente. ¿Y por qué es relevante? Porque se sale y se dirige en contra del flujo del segmento A1, es decir, se devuelve en su recorrido con respecto a su arteria madre, y va a dar ramas que ingresan a esta región de acá, al igual que lo hacen las ramas de la arteria lenticulo-estriada medial. Esta región que le estoy hablando se llama sustancia perforada anterior, ¿ya? Y la vamos a hablar un poquito más detalle en el siguiente, al final de la clase. Otras ramas perforantes que se originan en el anterior son las ramas callosas, que van a irrigar estructuras del cuerpo calloso, y ramas perforantes de A2, de la arteria comunicante, que se dirigen principalmente a estructuras del piso, tercer ventrículo, quiasma óptico, etc. Y tracto óptico también. ¿Ok? Pero básicamente creo que se puede ver las lentículas estriadas mediales y la arteria recurrente de Hepburn. Hablemos dos palabras sobre la arteria comunicante anterior, que siempre uno nos deja de lado porque es pequeña, pero es bien importante y un poquito molestosa, eso sí se quiere decir así. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque su ubicación puede ser variable, tiene hartas variaciones anatómicas entre ellas, y en esta imagen, que es una vista superior, ¿cierto? Que ya hablamos, se ubica por encima del quiasma óptico, puede ser un poquito más adelante o justo por encima, pero ahí se ubica en la comunicante anterior, es decir, aquí me separa el segmento A1 del segmento A2, que es más distal. Y esta vista anterior, aquí vemos cómo está ubicado, aquí estamos dentro de la fisura interhemisférica, que ustedes pueden ver la rodilla del cuerpo calloso, lámina terminalis, la arteria pericallosa, que es parte de las ramas de la arteria cerebral anterior, y aquí está estar ubicado la comunicante anterior, cercano al quiasma óptico. ¿Ya? Aquí es un sitio común de aneurismas que pueden ocurrir. Entonces, con eso terminamos de hablar de arteria cerebral anterior y comunicante anterior, vamos a hablar de cerebral media. ¿Ya? La arteria cerebral media posee segmentos, que estos sí son más estables, más conocidos, que son los segmentos clásicos, segmento M1, M2, M3 y M4, que también se llaman segmento esfenoidal, segmento insular, opercular o cortical respectivamente. La arteria cerebral media es la rama terminal de la carótida interna que se dirige hacia el lateral, no se confunda, la arteria cerebral media se dirige hacia el lateral, ¿ya? Y se mete dentro de la fisura lateral o de Silk, ¿ya? Y en ese recorrido podemos diferenciarlo en sus cuatro segmentos. Entonces, fíjense en este corte coronal, que es un esquema que hice hace un año atrás. Esta es la carótida interna supraclinoidea, que es la cerebral anterior que se va hacia medial, y la cerebral media que se va hacia lateral y ingresa a la fisura lateral.
El segmento M1 es un segmento recto, que cuando ya ingresa a la fisura interhemisférica y se relaciona con el limbo, con el, con el limbo de la ínsula, aparece, con el límite insular, perdón, aparece el segmento M2. El segmento M2 va pegado a la ínsula, de ahí su nombre es segmento insular. Luego el segmento M2 pasa por los labios del opérculo superior, del opérculo inferior, de que se llama segmento opercular. Y finalmente, cuando estas ramas son superficiales, y dan las ramas terminales leptomeningias, ¿cierto? Se llama segmento M4 o el segmento cortical. ¿Ya? Entonces, según donde esté en relación con el valle del Silvio y de la corteza en general, es el nombre que adquieren los segmentos de la arteria cerebral media. Estos son los nombres de las ramas leptomeningias, o sea, de las ramas de los segmentos M4. No es necesario que se sepan los nombres, solamente para que vean el territorio de distribución que tienen, que en relación en la cara lateral, con la región frontal, parietal, temporal y parte occipital. ¿Ya? Entonces, la gran arteria que irriga la cara lateral es la arteria cerebral. Imagen de Roton también con látex rojo y azul para arteria y vena respectivamente. Aquí ya está la fisura lateral, la parte superficial de la fisura lateral, y vean cómo todas las arterias están emergiendo desde esa fisura. Pues estas son ramas de la cerebral media, son ramas M4 de la cerebral. ¿Ya? Y vean cómo después se anastomosan con ramas que vienen desde el borde superior hemisférico, y esas corresponden a ramas de la arteria cerebral anterior, ¿cierto? Si uno se mete al interior de la fisura lateral, uno va a poder ver los diferentes segmentos más proximales de la arteria cerebral media. Si yo me pongo a revisar aquí estaría M1 en el limen insular, se da la vuelta, está en relación con la ínsula, es el segmento M2, el segmento M3 iría desde aquí hasta acá, pero está en otro plano, viene hacia nosotros el segmento M3, perdón, el segmento M3 viene de ínsula hacia corteza, sería este de aquí, por ejemplo, o aquí, que no se ve muy bien, o este de acá, pero ya cuando se hace superficial en la corteza, el segmento M4 o cortical con sus ramas leptomeningias. Otra imagen, para que les quede todavía más claro, esto es una vista superior del lóbulo temporal. Ya no se enreden con los nombres acá, solamente les quiero mostrar que esto es anterior, esto es posterior, esto es medial y esto es lateral, sin la arteria. Si yo a esto le pongo la arteria, vean como aquí está el nervio óptico y la apófisis clinoidea anterior. Esta es la arteria carótida interna, termina la carótida interna, arteria cerebral media, primer segmento, M1, es un segmento más bien recto. Luego se da una vuelta, que es la primera rodilla de la cerebral media, se va hacia posterior, dependiendo de donde uno se ubique, ¿cierto? Y va en relación con la ínsula, en el lado de acá, segmento M2, luego se va hacia superficial, segmento M3, en relación con el opérculo, en este caso con el opérculo temporal, y cuando se hace superficial se llama segmento M4, ¿ya? O el segmento cortical. Pero que con eso ya queda un poquito más claro los diferentes segmentos de la arteria cerebral media que me gustaría que ustedes los manejaran. Y finalmente, esto es solamente un angiotag en los cuales aquí están marcados con diferentes colores los segmentos de la arteria cerebral media. La clásica bifurcación de la arteria cerebral media en un tronco superior y en un tronco inferior, que ustedes pueden encontrar cuando lean algún artículo sobre esto, se ubica generalmente, y la mayoría de los casos, en el segmento M1. Y de ahí por eso que aquí se separó en dos troncos en este segmento, y todavía es rojo porque es el segmento M1. ¿Cuáles son las ramas perforantes de la arteria cerebral media? Estas se llaman en su conjunto arterias lentículo-estriadas laterales. Ya acuérdense que las arterias lentículo-estriadas mediales son ramas del segmento A1 de la arteria cerebral, de la arteria cerebral anterior. En cambio, las arterias lentículo-estriadas laterales son de la arteria cerebral media y se ubican principalmente en el segmento M1. ¿Ya? Hay tres grupos, uno medial, intermedio y lateral, eso da lo mismo ahora, pero todas estas ingresan y perforan la sustancia perforada anterior, valga la redundancia. ¿Ya? Bien, entonces veamos la sustancia perforada anterior, está ubicada por detrás de los tractos olfatorios, lateral al quiasma óptico, por delante del lóbulo temporal, y aquí se ubica la sustancia perforada anterior, ¿ya? Y también tiene relación con el tracto óptico. Esta región, en las disecciones uno puede ver que está llena de puntitos, de ahí su nombre, y todos esos puntitos son los lugares de entrada de las arterias. Vean aquí como en esta región de acá,
está lleno de arterias que están perforando, que provienen tanto de la de A1, incluso de la carótida interna, arteria cerebral media, etc. ¿Cuáles son las arterias que ingresan a la sustancia perforada anterior? En esta tabla se las resumo. Solamente quiero que se aprendan, no quiero que aprendan, quiero que revisen el segmento C4, que es el segmento suprarrinoideo, también da ramas perforantes, como dijimos al principio, que se llaman arterias carotido-perforantes, que van a ingresar a esta sustancia. La arteria carótida, la arteria coroidea anterior, también da en su segmento cisternal ramas perforantes que no tienen nombre. La cerebral media en su segmento M1, las arterias lenticulostrias laterales que ya nombramos, la arteria cerebral anterior en su segmento A1, va la arteria dentículos triadas mediales que también nombramos, y entre A1 a 2 con la unión de la comunicante anterior, se origina la arteria recurrente de Heubner, que también va a ingresar a la sustancia perforada anterior. ¿Ya? Estas ramas están ingresando en esta pequeña región de acá. ¿Y por qué se las nombro? Porque son importantes desde el punto de vista funcional. La vamos a ver un poquito más. Entonces, la sustancia perforada anterior, solamente para mostrar, estaría ubicada más o menos en esta zona de acá. ¿Ya? Entonces, todas estas ramas que ustedes están viendo acá son ramas que van a ingresar a la sustancia perforada anterior. En un corte coronal, en esta disección bien bonita, aquí tenemos la carótida interna de un lado y del otro lado. Aquí está la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, que está terminando la carótida interna. Y si uno se pone a abrir justo donde termina la carótida interna, va a ver todas estas ramas perforantes que van a ingresar a la sustancia perforada anterior. ¿Y qué ingresa y hacia dónde llegan? ¿Qué hay por profundo de la sustancia perforada anterior? Los núcleos de la base, principalmente la región del núcleo accumbens, y estructura asociada va a estar inmediatamente por debajo. Pues estas arterias ingresan y luego se empiezan a distribuir por toda la región profunda del cerebro. Bien, el homúnculo motor y sensitivo tiene que ver con relación con la irrigación superficial, ¿cierto? Arteria cerebral media, arteria cerebral anterior. Y es solamente para que se acuerden que la región medial es extremidad inferior y la región medial, ¿cierto? Mesial de la corteza, tanto motora como sensitiva, es la extremidad inferior, y la parte de la convexidad o lateral es en la extremidad superior y la región facial. ¿Ya? Es decir, que la arteria cerebral media irriga cara, extremidad superior, a grandes rasgos, ¿cierto? Y la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior irriga la extremidad inferior, también a grandes rasgos. A su izquierda les puse una versión actualizada del homúnculo motor, que es un poquito más distinto y un poquito más complejo del homúnculo clásico que postuló Penfield por allá, por 1930, 1950. ¿Ya? Y solamente para que también se acuerden que la carótida interna y la circulación cerebral en general tienen anastomosis con estructuras de la carótida externa. ¿Ya? Estas son las anastomosis carótida interna, carótida externa, que generalmente se llaman, y que se ubican en la región de la nariz, región ocular, región cervical baja, etc. Son varias, hay una clase, puede ser una clase entera de eso, pero básicamente para que las recuerden y las tengan en mente. ¿Ya? Bien, dudas, preguntas, ahora sí. Muchas gracias, doctor, por la clase. De Hasta nada, el profe. momento no hay ninguna pregunta que hayan hecho. Ya. Así que si gusta, incluso también por razones de tiempo, podemos seguir con la siguiente clase. Y Ya, pero hagamos, reitero, yo sugiero hacer un break de 5 minutos, que me quiero hacer un me café. parece, me parece. Ya. Sí, Súper. nos vemos Reitero a los asistentes que pueden hacer sus consultas en la parte de Question and Answers. Así que eso. Y recuerden que las preguntas que no se logren responder ahora en las presentaciones, lo mismo para hoy y para los días siguientes, serán recopiladas, pondrán un documento y se les enviarán al doctor correspondiente. Luego de que estas preguntas sean respondidas, se las haremos de llegar en ese mismo documento donde serán respondidas como
como a tiempo real. Al final van a estar las respuestas. Así que eso. Esperemos al doctor y por mientras vayan a tomar un café y eso. Y sí, concuerdo, es muy lindo perrito. Ya, se ve. Súper doctor. Ok. No sé por qué no puedo activar la cámara. Ahí yo. Un poquito con eso. Ahí, Ahí sí. Ok, súper. gracias. Entonces, la segunda patita de esta clase está un poquito más corta que la anterior. Eh, es sobre circulación posterior, ¿ya? Eh, como ya hablábamos, la circulación posterior es dependiente de la arteria vertebral, de las dos arterias vertebrales, ¿cierto? Entonces hay que hablar de arteria vertebral para conocer y hablar de ese tema. La arteria vertebral se origina desde la arteria subclavia a ambos lados, ¿cierto? Y en la parte cervical, ¿cierto? Se ingresa a los forámenes transversos de las vértebras cervicales desde C6 a C1. ¿Ya? Se bypasea el C7. Eso es importante también saber. De ahí es que se reconocen cuatro segmentos en su recorrido cervical e intracraneal. B1, el segmento extraóseo preforaminal, es decir, antes de ingresar, desde su origen hasta antes de ingresar al foramen transverso, de C6. Luego el segmento B2, que es el segmento foraminal, que va pasando por ambos forámenes transversos. El segmento B3, que es el segmento suboccipital, que es de relativa importancia, puesto que entre C2, C1 y el ingreso a la dura madre, la arteria vertebral se da una vuelta hacia posterior, como pueden ver en esta imagen de acá. Esta es una vista posterior. Vean cómo la arteria vertebral, cuando sale del segmento C2 y pasa por C1, luego de C1 se da una vuelta por la masa lateral de C1 y
y ahí penetra la dura madre de la parte más superior del saco dural en relación con el foramen magno, ¿ya? Y ahí es que este segmento B3 se llama segmento suboccipital porque está justo antes de ingresar a la dura madre, antes de, por debajo del hueso occipital. Y luego el segmento B4, que es intradural y subaracnoideo, está ubicado desde el ingreso, desde la dura madre, hacia su fusión con la otra arteria vertebral para formar la arteria basilar. Y ese es el segmento B4 que se llama intracraniano o intradural, ¿ya? Esos son los 4 segmentos de la arteria vertebral. Entonces, eh, vean la relación que yo les comentaba de la unión craneocervical de la arteria vertebral en su segmento B3, ¿ya? Esta es la vista posterior que les monté anteriormente. Estas son disecciones cadavéricas también en una vista posterior. Aquí esta región de aquí es dura madre que está cubriendo fosa posterior, principalmente cerebelo. Este va a ser el atlas, axis, y vean cómo la arteria vertebral cuando asciende y pasa por C1 se da una vuelta posterior a la masa lateral de C1 y luego ingresa justo por debajo del foramen, ¿ya? Y al ingresar luego se hace intradural. Y aquí lo mismo, esto es una vista transversal, una corte transversal vista superior, esto anterior, posterior, aquí estamos en relación con la unión atlanto-occipital y vean que posterior a la masa lateral de C1 se viene dando la vuelta a la arteria vertebral, penetra la dura madre y luego ingresa acompañando la médula espinal a través del foramen magno. Entonces, una estructura que pasa por el foramen magno, una estructura arterial, es las arterias vertebrales de ambos lados. Al lado de acá se ve mucho mejor esta vuelta que hace y luego como ingresa, ¿sí? ¿Por qué les nombro esto? Porque hay muchos abordajes quirúrgicos que utilizan la unión craneocervical en su vista posterior. ¿Ya? Abordaje eh, en relación al cuarto ventrículo, que quieren acceder a la amígdala cerebelosa, incluso regiones un poquito más inferiores. Todo esto hay que mantener relativa precaución con la presencia de este arco que hace el segmento B3 de la arteria vertebral, ¿no? Para no dañarla, por supuesto. Ahora, la arteria vertebral, antes de fusionarse y dar la arteria basilar, que esto ocurre en la unión bulbopontina, en el surco bulbopontino generalmente, da dos ramas, ¿ya? La primera rama es par, es decir, a ambos lados que luego se fusionan, que son las arterias espinales anteriores. Vean como aquí emerge una arteria espinal anterior, y aquí emerge la otra arteria espinal anterior, y luego finalmente se juntan y viajan juntas por la fisura mediana anterior en el bulbo y luego en la médula espinal. Es decir, que esta arteria sale por el foramen después. Y la arteria espinal posterior también hay una a ambos lados y estas se originan también de la arteria vertebral. Hay veces que se puede originar de la pica también, pero se van en el aspecto posterior y estas no se fusionan, sino que se mantienen una a ambos lados y van bajando en relación con las raicillas posteriores, dentro de la médula espinal. Ahora, la irrigación de tronco y cerebelo, uno lo puede simplificar hablando de complejos neurovasculares de la fosa posterior. Ya estos complejos neurovasculares uno los puede ir a visitar viendo el artículo de Roton sobre la arteria cerebelosa. Y tenemos tres complejos: un complejo superior, un complejo medio y un complejo inferior. Entonces, anatómicamente estos complejos juntan estructura anatómica, pero que tienen estructuras de irrigación particular en relación con las arterias cerebelosas que vamos a ver, que son ramas de este sistema. Entonces, aquí tengo la arteria vertebral de un lado, la arteria vertebral del otro lado, se juntan, esto es una vista lateral, por supuesto. Luego va la arteria basilar, que va anterior al puente, ¿cierto?, en el surco basilar, y entre el clivus y el puente va la arteria basilar, y finalmente esta arteria basilar termina anterior al mesencéfalo y da sus ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. En el recorrido da tres ramas pares de arterias cerebelosas. La más inferior, que es la pica, o la arteria cerebelosa posterior inferior, esta se origina de la arteria vertebral y es parte del complejo inferior, ¿ya? Y para irrigar las estructuras del complejo inferior, que aquí están descritas. La AICA es la que se origina como rama colateral de la arteria basilar a medio camino en el puente, más o menos, sale la AICA y una arteria que se va hacia lateral. Y
va a irrigar estructuras que forman el complejo medio. La AICA significa arteria cerebelosa anteroinferior, ¿ya? Y finalmente la SUCA, que es la arteria cerebelosa superior, se origina justo como rama terminal, pero justo antes de que se origine las arterias terminales de la arteria basilar, que es la arteria cerebelosa posterior. Entonces la SUCA es la última arteria terminal, la última arteria colateral de la arteria basilar, antes de dar sus ramas terminales, ¿cierto? Y esta se dirige hacia lateral y posterior, y va a irrigar las estructuras del complejo superior que aquí están descritas, ¿ya? ¿Qué es lo que incluye un complejo? Incluye una arteria cerebrosa o una estructura del tronco, ya sea mesencéfalo, puente o médula, un conjunto de pares craneanos, una fisura entre el tronco y el cerebelo, un pedúnculo cerebeloso y una superficie del cerebelo. Eso es lo que incluye un complejo. Y todo esto está más o menos irrigado por la arteria cerebelosa en la cual estamos. Esta es una vista anterior de una operación cadavérica de Roton con látex. Las arterias están en rojo y en azul están las venas. Fíjense cómo la arteria, en relación con el bulbo, que es la región más caudal, ¿cierto?, del tronco, primero están formadas por las arterias vertebrales y luego, cuando el bulbo pasa a ser puente, se juntan y forman la arteria basilar, y que la arteria basilar llega, como bien dije, hasta la cara anterior del mesencéfalo y ahí termina dando sus ramas terminales. Y en el camino va dando las arterias que les comenté. Entonces, vamos identificando. Deja cambiar el color porque si no, no se va a ver. Ya. Entonces, esta arteria que se origina aquí más o menos, no se ve el origen, pero se va hacia atrás y se da hacia vuelta, es la pica. ¿Ya? Esta es la pica. ¿Por qué sé que es la pica? Porque se origina desde la arteria vertebral y se va hacia posterior y se mete hacia atrás del cerebro. Luego, esta de aquí, esta y esta, con toda probabilidad van a corresponder a las arterias cerebelosas anteroinferior, la AICA. ¿Ya? Y luego, si yo sigo subiendo, justo antes de que de sus arterias terminales, la basilar da esta colateral, que es la SUCA. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las tres arterias que ya comentamos anteriormente. Si ahora vemos una vista posterior de la base de cráneo, y sacamos el tronco y el cerebelo, también obtenemos esto. Y este es un pequeño resumen de las cosas que ya hemos hablado. Esta es la arteria vertebral, segmento B3, ingresa a la dura madre justo por debajo del foramen magno, se hace subdural como segmento B4, y en ese recorrido asciende, puede ser más o menos tortuoso el recorrido, depende de la arteria, ¿cierto? Y se fusiona con la otra arteria vertebral y forma la arteria basilar. Fíjense que en este trayecto de B4 se da origen a esta arteria que es la pica, ¿ya? Que viene por acá, que es la pica. Y vean la relación anatómica que tiene la pica con los pares craneanos bajos, que están ubicados acá, y el hipogloso que está acá. Luego la arteria basilar va entre el clivus y el puente, ¿cierto? Esto es dura madre sobre el clivus. La arteria basilar va dando su recorrido y a medida que va subiendo, da esta rama hacia lateral que es la AICA. Y vean la relación que tiene AICA con los pares craneanos que ingresan al meato auditivo interno, es decir, el facial y el vestíbulo coclear. Y la arteria laberíntica auditiva interna, como quieran llamarle, la mayoría de las veces se origina de la AICA. ¿Ya? Y además la AICA muchas veces se puede ver dentro del conducto auditivo, puede estar superficial o puede meterse un poquito hacia adentro el conducto auditivo acompañando estos nervios. Y eso también es una relación anatómica importante. Luego, si subimos un poquito más, llegamos a la azúcar, ¿cierto?, que está ubicada aquí, y que mantiene estrecha relación con también, primero con el tercer par que está ubicado acá, pero también con el trigémino, ¿ya? Entonces, puede ocurrir que haya un conflicto neurovascular entre el trigémino, aquí se ve mucho mejor, entre el trigémino que está ubicado acá y la azúcar, o incluso con la AICA también puede haber conflicto neurovascular, es decir, que la arteria esté tocando al nervio trigémino en este caso y la esté golpeteando, y ese golpeteo puede provocar inflamación del nervio, descarga anormales y producir neuralgia del trigémino. Esta es una vista superior del cerebelo, aquí veo mesencéfalo, es decir, estoy en el complejo superior. Si ya veo mesencéfalo en la superficie tentorial del cerebelo, y esta es la fisura cerebelo-mesencefálica,
qué duda cabe que aquí estamos viendo la arteria cerebral cerebelosa superior, que es parte del complejo superior. Entonces, en esta fisura, que es la fisura cerebelo-mesencefálica, todas estas ramas de acá son ramas de la SUCA, y vean cómo van a irrigar estructuras de la superficie suboccipital, perdón, la superficie tentorial o superior del cerebro. Aquí se ve bien bonito la AICA, y vean cómo se origina de la basilar y se va hacia el lateral, tiene relación con el abducente, con los, el 7 y el 8 que hablamos anteriormente, y a medida que se va hacia el lateral va a irrigar la superficie petrosa o anterior del cerebro, que está ubicada acá. Y finalmente la pica, que es parte del complejo inferior, ¿cierto? Se mete dentro de la fisura cerebelo-vulvar, que es una fisura que es un poquito compleja de describir, pero que se ubica entre, entre la cara posterior del bulbo y las amígdalas cerebelosas, en la región del vértice inferior. Y en esa fisura es donde se va dando la vuelta en la pica. La pica es bien caprichosa, o sea, como se da varias vueltas, sube, baja, vuelve a subir dentro de esta fisura para luego salir hacia la corteza y irrigar la región suboccipital de la corteza cerebelosa, suboccipital o cara inferior del cerebro. Esto es un corte medio sagital a través del vértice cerebeloso, se sacó el tronco, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden ver una arteria vertebral, cómo sale la pica y cómo da estas vueltas, baja, sube, vuelve a bajar, vuelve a subir, estas vueltas que hace la pica dentro de la fisura cerebelo-vulvar en relación con la amígdala y el vértice inferior. Ahí se va dando la vuelta la pica. La pica es bien tortuosa en ese sentido. Bien, hablamos de la arteria cerebelosa, hablamos de la arteria basilar, hablamos de la arteria vertebral. Vamos a entrar en el detalle ahora de la arteria cerebral posterior, que es rama terminal de la arteria basilar y es parte del territorio cerebral vertebrovasilar o la circulación posterior. ¿Dudas hasta ahora que quieran resolver antes de seguir? Nada en la sección de preguntas. Ya, súper. La arteria cerebral posterior, entonces, se origina desde la arteria basilar, desde el término de la basilar, ¿cierto? Son ramas terminales, y se han descrito 4 segmentos. Hay literatura que habla de 5 segmentos, 3 segmentos, pero 4 segmentos es lo más estándar que encontramos. El primer segmento es el segmento precomunicante. ¿Y por qué se llama precomunicante? Porque es la parte más proximal de la arteria cerebral posterior, antes de que se junte con la arteria comunicante posterior. Entonces el primer segmento, P1, se llama el segmento precomunicante. El segmento P2 o el segmento postcomunicante va desde la comunicante posterior, ¿cierto?, hasta llegar al borde posterior del mesencéfalo, ¿ya? O el borde lateral o posterior del mesencéfalo, como quieren decir. Y hay autores que separan el segundo segmento, el segmento postcomunicante, en un segmento P2A y P2P. No voy a entrar en más detalles, solamente para que sepan que existe esta subdivisión del segmento P2 en P2A y P2P. ¿Ya? Luego, después del mesencéfalo está el segmento cuadrigeminal, hasta que se origina desde este punto hasta que esta arteria ingresa a la fisura calcarina o se pega a la corteza, que es el segmento calcarino o el segmento cortical. ¿Ya? Entonces estos 4 segmentos, con esta subdivisión de P2 que uno puede llamar que hay 5 segmentos, forman las diferentes divisiones anatómicas de la arteria cerebral posterior. ¿No? Acuérdense de que el nervio, no sé si aparece en esta imagen, pero antes de que se me olvide, aquí. El nervio oculomotor, que este de acá y este de acá, está ubicado en una pinza arterial anatómica dada superiormente por la arteria cerebral posterior e inferiormente por la SUCA. ¿Ya? Entonces, el oculomotor está entre la arteria cerebral posterior por arriba y la SUCA por debajo, ¿ya? Para que lo tengan, para que se acuerden de esa relación anatómica. Ok. ¿Cuáles son las colaterales de la arteria cerebral posterior? Tienen varios nombres, son bien variables, en la literatura también la nomenclatura es bien variable, entonces es un poquito confundente estudiar las ramas perforantes de la arteria cerebral posterior. Yo les puse en negrito las que son más constantes y las que son más características de la arteria cerebral posterior, que son las arterias tálamo-perforantes posteriores. Acuérdense que ya describimos en la clase anterior
las arterias talamoperforantes anteriores, que corresponden a ramas de la arteria coroidea anterior. En este caso son las talamoperforantes posteriores, que son ramas perforantes de la cerebral posterior. ¿Ya? Estas arterias también a veces las llaman arterias talámicas paramedianas, pero un nombre un poquito más antiguo. O sea, ahora está el término talamoperforantes posteriores. También está la arteria más tálamo-geliculada, que se va un poquito más hacia posterior y llega hasta la región del tálamo geniculado, ¿cierto? Del tálamo de los núcleos geniculados, perdón. Y la arteria colicular o cuadrigeminar, también una arteria larga que da la vuelta y que va a irrigar estructuras de la lámina cuadrigémina, es decir, colículo inferior y colículo superior. Hay otras ramas que son las ramas perforantes pedunculares, circunflejas cortas, que son más variables y son un poquito no tan bien descritas en la literatura. Además, la arteria cerebral posterior tiene la característica que da un tipo especial de ramas, que son las ramas ventriculares, que se llaman arterias coroideas posteriores mediales y laterales. Es decir, tengo arteria coroidea posterior medial y posterior lateral, una cada una a ambos lados. ¿Ya? Y que estas van a seguir irrigando el plexo coroideo del ventrículo lateral y se van a anastomosar dentro del ventrículo, dentro del plexo coroideo y la fisura coroidea con la arteria coroidea anterior. Vamos a ver un poquito más adelante en la clase. Entonces, ojo que las arterias talamoperforantes posteriores están ubicadas aquí e ingresan en la fisura, ingresan hacia la fosa interpeduncular y luego ingresan a la sustancia perforada posterior, que vamos a ver un poquito más adelante qué significa eso. Otra imagen para que vean el aspecto posterior del mesencéfalo y 4 arterias que están ubicadas en relación con él. Estas son ramas de la arteria cerebral posterior, de abajo hacia arriba. Arteria colicular llega hacia la lámina cuadrigémina. La arteria coroidea posteromedial se va hacia la línea media, ¿cierto? E ingresa en relación al verum interpostum. La tálamo geniculada va hacia el tálamo en relación de los cuerpos geniculados, y más lateral todavía la arteria coroidea posterolateral que ingresa a la región del atrio del ventrículo lateral. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son las ramas leptomeningias de la arteria cerebral posterior? También son variables, dependen de cada individuo, de donde uno lea también los nombres que poseen, pero en general estos son los nombres que se le han dado a las ramas leptomeningias de la arteria cerebral posterior. Y fíjense que en esta región de acá, la arteria cerebral posterior, bueno, recibe la comunicante posterior. Primero va la arteria coroidea posteromedial, que no es leptomeningia, es decir, que es una rama ventricular, y luego da la rama coroidea posterolateral. Ya de ahí sus nombres. Y en el camino va dando estas ramas leptomeningias que van a irrigar corteza, estructuras subcorticales de la región temporo-occipital principalmente, de la base de la región temporo-occipital. Esta es una vista anterior un poquito oblicua. Aquí tengo el piso tercer ventrículo, quiasma óptico, infundíbulo, cuerpo mamilar. Aquí se ve el tercer par, por lo tanto aquí va a estar ubicado la fosa interpeduncular. ¿Y qué es lo que hay profundo a la fosa interpeduncular? Es la sustancia perforada posterior. Y estas arterias, que son las tálamoperforantes, que se originan del segmento más proximal, P1 de la arteria cerebral posterior, van a ingresar a la sustancia perforada posterior. ¿Ya? Entonces las tálamoperforantes, ¿cierto?, posteriores son estas ramas que se originan y se van a la sustancia perforada posterior, ¿cierto? Son las que comentamos al principio de esta diapositiva. Fíjense cómo después el segmento P1 se junta con la comunicante posterior y forma el segmento P2. ¿Ya? En una vista inferior del cerebro, con látex azul las venas, látex rojo las arterias, quiero que se enfoquen en la región central. Fíjense que ahora estamos hablando de la circulación posterior, así que esta es la arteria basilar, y esta es la cerebral posterior que va rodeando el mesencéfalo en sus diferentes cisternas, y luego se pega a la corteza temporo-occipital y va a irrigar principalmente esta región basal y un poco de la región medial o mesial occipital. ¿Ya? Pero este es el recorrido que tiene la arteria cerebral posterior con sus diferentes segmentos. Esto es una vista medial. Aquí se sacó el mesencéfalo de un hemisferio en este lado y se ve un hemisferio en su cara medial. Y aquí vemos el recorrido de la cerebral posterior también en ese lado. Y vean toda esta majamama de arterias que se ven aquí. Todas estas son las arterias que le hemos hablado anteriormente. Todas estas de acá son todas estas arterias que están acá, incluyendo las arterias coroideas posteromedial y posterolateral. Estas son las ramas leptomeningias.
están ubicadas en la corteza. Dos palabras sobre irrigación ventricular. La irrigación ventricular viene dada por tres, depende de qué ventrículo estemos hablando, pero la irrigación que va hacia el ventrículo lateral, tercer ventrículo, está dado por la arteria coroidia anterior, principalmente la coroidia anterior es para el asta inferior del ventrículo lateral, la coroidia posterolateral que se va hacia el atrio del ventrículo lateral y la coroidia posteromedial que se va hacia el cuerpo del ventrículo lateral y el techo del tercer ventrículo. ¿Ya? Entonces, todo esto forma un plexo, que es el plexo coroidio, ¿cierto? Que sale de la fisura coroidia y depende de estas tres arterias a ambos lados del cerebro. Y el cuarto ventrículo también posee plexo coroidio y las ramas coroidias provienen de ramas colaterales que se originan de la aica o de la pica. Entonces, pica, aica se encargan de dar ramas coroidias hacia el plexo coroidio del cuarto ventrículo. Esto solamente un poquito más de detalle con la irrigación del ventrículo lateral, solamente para que se ubiquen en que aquí está la coroidea anterior y vean cómo este ingresa en el punto coroideo inferior para irrigar y principalmente el plexo coroideo del hasta inferior del ventrículo lateral y estructura un poquito asociada. Y las coroideas laterales, medial y lateral, van al atrio y al cuerpo del ventrículo. Bien, ¿tú vas hasta acá? Porque nos queda un pelín de clase antes de terminar. Sí, doctor. Tenemos una pregunta, la cual es, ¿qué consecuencias clínicas clásicas pueden presentarse en el paciente con variante fetal? Clínicas clásicas, generalmente son asintomáticos hasta que les pasa algo que ocluya el sistema carotídeo en algún segmento y el paciente va a tener clínica de cerebral anterior, cerebral media y va a incluir a la cerebral posterior porque es dependiente del territorio de la carótida interna, por ejemplo. O cuando uno quiere eh, trabajar alrededor de una CP fetal, si es que sabe que es fetal, tiene que tener cuidado en ocluir la coroidea comunicante posterior, porque si la ocluye, deja de recibir flujo el resto de la célula posterior. Pero el paciente que tiene eso clínicamente no va a sentir nada, hasta que le pasa algo, ¿cierto? Bien. La sustancia perforada posterior, con esto estamos empezando a terminar la clase, esta región que está ubicada en el fondo de la fosa interpeduncular. Acuérdense que está ubicado entre los pedúnculos cerebrales a nivel del mesencéfalo, por debajo de los cuerpos mamilares, y tiene relación con el tercer par. A esta región también llegan muchas arterias, tanto de la región de esas tálamos perforantes posteriores, que son del segmento más proximal de la arteria cerebral posterior, pero también reciben de la arteria basilar, de la región del top de la basilar, ramas paramedianas de la arteria basilar, que van a introducirse en esta región. Y también la arteria cerebrosa superior, en un segmento que se llama el segmento ponto mesencefálico anterior, también da ramas perforantes hacia esta región, ¿ya? Pero lo que ingresa por acá va a dirigirse a estructuras del mesencéfalo, y las que son tálamo perforantes posteriores ascienden un poquito más y van hacia las regiones del diencéfalo núcleo basal. Esta diapositiva se las dejo para que la revisen, que aquí les puse los nombres de todas estas arterias que hemos visto en clase, con diferentes colores según este esquema que está en el artículo, y su territorio de irrigación para que lo puedan revisar, ¿ya? Por ejemplo, vean cómo las arterias lestículo-estriadas laterales, que las vimos en la clase anterior, ¿cierto? Que dependen de la arteria cerebral media, están en rosadito, y irrigan parte de núcleos basales, incluyendo la cabeza, núcleo caudado y núcleo lenticular. Y así con el resto ustedes los pueden ir revisando ustedes en la casa. La irrigación axial de tronco, solamente algunas palabras para aquello. Como hablamos de estos complejos, ¿se acuerdan? Complejo superior, medio, inferior. Aquí está la representación en una disección, que también es de Rotten, y que aquí les ponen las diferentes arterias con sus diferentes segmentos. Entonces, el complejo superior tiene relación con la arteria cerebrosa superior, que está acá, el complejo medio con el puente y con la aica, y el complejo inferior con el bulbo y con la pica, ¿cierto? Eso ya lo conversamos, solamente para que lo vean y sepan que es así. Y estos esquemas también se los presento para que los puedan revisar con más detalle en casa.
pero habla sobre la irrigación segmentaria, axial, que tienen los diferentes niveles en el tronco encefálico, partiendo en el bulbo caudal, en el bulbo rostral. Vean cómo hay diferentes arterias que aportan irrigación al tronco encefálico, ¿ya? Entonces hay varios síndromes que pueden ocurrir a este nivel por oclusión de esta arteria, ¿ya? Eso no es objetivo de esta clase hablar de esos síndromes, pero es para que lo tengan el fundamento anatómico. Van a tener un poco más en el puente, puesto que la arteria basilar da ramas que van desde el nivel más medial hacia más lateral y que van irrigando estructuras más mediales y más laterales consecutivamente, ¿ya? Están estas ramas paramedianas que parten acá, circunferenciales cortas, circunferenciales largas, que van abrazando a diferentes distancias mediolaterales desde su origen hacia las alturas del parénquima que quiere irrigar. Y luego si seguimos subiendo ya se empieza a complejizar más la cosa porque empieza a aparecer arteria cerebral posterior con ramas cuadrigeminales, etc. Ya, pues todas estas ramas las hemos visto en clase solamente para que tengan la representación esquemática en caso de que quieran revisarlo o en caso de que la necesiten más adelante. Hay una variante bien importante clínicamente, que es la arteria de Percheron. La arteria de Percheron es aquella en la cual las arterias tálamo perforantes posteriores, estas que hablamos que venían del segmento más proximal, el segmento P1, la arteria cerebral posterior, ¿cierto?, que ingresan a la sustancia perforada posterior, vienen desde ambos lados, de la ACP derecha y de la ACP izquierda. Pero hay casos, 8 hasta un 10% así máximo, en la cual todas o la gran mayoría de las arterias tálamo perforantes posteriores se originan de un tronco común a un lado, ya sea a la derecha o la izquierda. Eso implica que si se llega a ocluir esa arteria, el paciente va a presentar un infarto del territorio de irrigación de las tálamo perforantes, que generalmente la región talámica, ¿cierto? Pero va a ser bilateral. Y un infarto bilateral del tálamo en esta pequeña arteria, el paciente se presenta clínicamente con un gran compromiso consciente. Entonces, ojo con la arteria de Percheron, con esta variante anatómica, si es que está presente o si es que ven un infarto de este tipo, sospechar que tenga esta variante anatómica de Percheron, ¿no? Y finalmente, hay otro concepto que son las anastomosis carótido-basilares. En la clase anterior hablamos de la anastomosis o de la unión entre la carótida interna y la carótida externa. Hoy voy a hablar de otras variantes, que es la anastomosis entre la carótida interna y la arteria o el complejo vértebro-basilar, ¿ya? Estas son las anastomosis carótido-basilares que se llaman y tienen su origen embriológico. Durante el desarrollo embriológico de la irrigación del encéfalo y médula espinal, tenemos dos como vías de irrigación. Esta que es la aorta dorsal, que luego da origen a la carótida interna, y este plexo que está más posterior, que es la arteria, la arteria neural longitudinal, que es la que ustedes pueden ver aquí, que luego va a dar origen al sistema vértebro-basilar. Pero como esto es bien primitivo, hay varias anastomosis que se ocurren a diferentes niveles entre ellos. Y estas anastomosis ocurren pueden ser todas estas que ustedes ven acá. Una de esas anastomosis, que es la comunicante posterior, se origina posterior en el desarrollo, es la última en desarrollarse, pero en el camino están aparecen y luego se degeneran, ¿cierto?, estas otras arterias que son anastomosis que pueden presentar los pacientes, que puede ser la trigeminal persistente, la arteria óptica persistente, la hipoglosa persistente o la arteria proatloide. Se me enreda la lengua cuando digo ese nombre, arteria proatloide. La arteria trigeminal persistente es la última en involucionar y es la que generalmente es la más frecuente de todas estas variantes y estas anastomosis carotido-basilares. Obviamente se pueden ver en angiografía y pueden tener cierto grado de implicancia clínica en caso de que uno quiera trabajar en esta zona. Y puede ser que se asocien un poco a alteraciones vasculares como aneurisma. Como hay cambio en el flujo de estas arterias, pueden aparecer aneurisma, pueden haber malformación asociada. Eso se ha visto en relación con estos tipos de anastomosis. ¿Ya? Bien, con eso terminamos esta clase. Terminamos bastante bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Espero que le hayan gustado estas dos clases. Súper, doctor. Hasta el momento no ha habido ninguna otra pregunta, así que Bien. Eso puede ser podríamos o muy estar bueno o terminando. muy malo.
Eso, cualquiera de los dos. Sí, Pero eso. espero que sea muy bueno. Hizo volar su perrito. Ahí salió una Así pregunta, que, sí, al tiro. Aparte de la arteria cerebelosa superior, ¿cuál era la otra arteria que formaba la pinza vascular del óculo motor? la cerebral posterior, aquí. Entonces, el lóbulo motor, cerebeloso superior, cerebral posterior. Esa es la pinza anatómica arterial. Muchas gracias, doctor. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, veo que podríamos dar Bien, por terminado. súper. Muchas gracias por asistir. Gracias de nuevo, Francisco, por la A usted, oportunidad y doctor. por volver a hacer estas jornadas. Así que felicidades.